Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Como la de tantos otros grandes conflictos, la historia de la Segunda Guerra Mundial está llena de tremendos despojos. Los ejércitos que hundieron al mundo en una conflagración sin precedentes en la primera mitad del siglo XX aprovecharon sus triunfos en el campo de batalla para sustraer obras de arte de valor incalculable. Los robos ocurrieron sobre todo en colecciones privadas. Pero los nazis, por ejemplo, tampoco respetaron los espacios públicos de los países involucrados en la guerra. Decenas de museos fueron saqueados y sus tesoros enviados a Alemania para adornar las viviendas de los jerarcas germanos. Como en los tiempos de Napoleón, pinturas y esculturas legendarias fueron extraídas sin el menor recato, dejando en la más profunda perplejidad a sus antiguos dueños, que vieron desaparecer en cuestión de días un acervo artístico sin comparación. Después del final de la guerra, muchos de esos tesoros regresaron a sus países de origen, donde volvieron a manos de familiares y museos. Pero muchísimas de las grandes obras hurtadas por los nazis quedaron extraviadas para siempre en la niebla de la guerra. Ya sea por la avaricia del régimen alemán, que se encargó de esconder o destruir lo robado antes que devolverlo, o por la astucia cruel de quienes se robaron el arte europeo durante el nazismo, una gran cantidad de obras de inmenso valor se perdieron irremediablemente. De todas las piezas robadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ninguna tiene el valor ni ha generado una búsqueda semejante a la provocada por el hurto descarado de un lugar que por su belleza y fastuosidad llegó a ser llamado la octava maravilla del mundo moderno. Se trata no de un cuadro o una escultura, sino de un cuarto entero de la más extraordinaria labor artística. 60 metros cuadrados de ámbar y piedras semipreciosas que valdrían más de $200 millones a principios del siglo XXI. Eso sin contar su incalculable valor artístico. Una de las manifestaciones más asombrosas del talento artístico de la Europa del siglo XVIII. El legendario Cuarto del Ámbar en San Petersburgo. El Cuarto del Ámbar fue creado originalmente por artesanos alemanes y daneses barrocos a principios del siglo XVIII. En la primera década de aquel siglo fue parte del Palacio de Charlottenburgo en Berlín. Para 1716, el rey Federico Guillermo de Prusia decidió regalarle los paneles de ámbar que decoraban el magnífico cuarto, 6 toneladas de ámbar, oro y piedras semipreciosas, a su aliado cercano, el no menos imponente zar de Rusia, Pedro el Grande. El regalo cimentó una alianza contra Suecia, que era una potencia naval en la región. Los paneles permanecieron empacados hasta que la emperatriz Isabel I de Rusia decidió instalarlos en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, tarea que encomendó al notable arquitecto barroco Bartolomeo Rastrelli. El Cuarto del Ámbar se convirtió en un orgullo nacional para Rusia entera. Años después, la emperatriz Catalina la Grande ordenó renovar el cuarto y mudarlo a su palacio de veraneo, conocido como Tsarskoye Selo. El resultado fue asombroso. Los testimonios de la época dan fe de un lugar que desafiaba la imaginación. No había en el Cuarto del Ámbar ni un centímetro desprovisto de riqueza. Todo era gemas, brillo, ámbar. Día y noche, el cuarto estaba iluminado por más de 500 velas, que le daban un brillo parecido, se decía entonces, al del mismísimo sol. La luz de las velas se reflejaba en espejos, dando la sensación de estar literalmente rodeado de un brillo ambarino que conmovía a los afortunados visitantes al palacio de la emperatriz rusa. Así, hasta bien entrado el siglo XX, el cuarto legendario del ámbar fue considerado una maravilla del mundo moderno, demostración de la más asombrosa capacidad artística y punto de encuentro de dos países que en las paredes brillantes del cuarto habían consolidado una alianza de época. El cuarto era, después de todo, símbolo de la amistad entre Rusia y lo que para el siglo XX ya se llamaba Alemania.
Quizá por eso es que a medida que se acercaban a San Petersburgo en 1941, las fuerzas nazis comenzaron a planear uno de los saqueos más dolorosos de la historia de toda la conflagración: el robo de cada centímetro del cuarto del ámbar, testigo durante más de 2 siglos de la historia rusa y de Europa entera. El apetito y la crueldad de la Alemania nazi de Adolfo Hitler estaban a punto de dar un golpe en el centro del orgullo ruso, y un episodio trágico estaba por comenzar. La historia bélica de la humanidad registra pocos hechos tan brutales como el sitio de la hermosa ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo. Entre 1941 y 1944, la ciudad vivió lo impensable. Antes que pelear contra los rusos por el control de la gran ciudad, el ejército alemán decidió sitiar Leningrado, lo que provocó sufrimientos indescriptibles para la población, que tuvo que optar incluso por el canibalismo. Después de casi 1000 días de sitio, cientos de miles de habitantes de Leningrado habían muerto en la desesperación y el frío. El final de la guerra representó un duro despertar para la ciudad, que había sido por siglos cuna de artistas y grandes hombres de Estado. El dolor de los habitantes de Leningrado no hizo sino crecer cuando, tras la partida de los nazis, pudieron contemplar las ruinas no solo de sus propios hogares, sino de decenas de monumentos y palacios que desde el siglo XVII habían hecho de San Petersburgo la ciudad más hermosa de Rusia y sin duda una de las más bellas del mundo entero. Uno de los sitios saqueados por los nazis fue el Palacio de Tsarskoye Selo, donde Catalina la Grande había mandado instalar el asombroso cuarto del ámbar. En algún momento de 1941, el ejército alemán penetró la antigua residencia de veraneo de la nobleza rusa. Los oficiales tenían órdenes claras de dirigirse sin mayor miramiento hacia el cuarto del ámbar. Comenzaron a desmantelarlo pieza por pieza casi de inmediato. Al final de varias jornadas, el cuarto, el orgullo de Rusia, se había reducido a un cargamento de 30 cajas que pesaban varias toneladas. En su locura nacionalista, el círculo cercano a Adolfo Hitler aseguraba que el cuarto del ámbar jamás debió haber sido entregado a la Rusia de Pedro el Grande y, por lo tanto, merecía regresar a manos alemanas. Con eso en mente, y a pesar de lo complicado y largo del regreso con semejante cargamento valioso, el ejército alemán comenzó el camino de vuelta a tierras germánicas. El destino del enorme cargamento sería la antigua ciudad prusiana de Königsberg, hoy Kaliningrado. Pero la guerra le tenía reservado un final mucho más drástico a los paneles de ámbar. De manera trágica, en algún momento de 1944, el cuarto del ámbar, o lo que quedaba de él, desapareció de la faz de la tierra. ¿Qué ocurrió realmente con aquella maravilla de la humanidad? ¿Fue destruida por un bombardeo ruso a finales de la guerra? ¿O será que logró sobrevivir de forma milagrosa? Después de desmantelar la habitación del ámbar en el palacio de veraneo de la emperatriz Catalina la Grande en Leningrado, el ejército nazi emprendió el camino de vuelta a tierras alemanas, llevando consigo decenas de grandes contenedores de madera con el tesoro ruso. La intención de los alemanes, al llevar el cuarto del ámbar de vuelta a territorio nazi, era demostrar que incluso las piezas de arte entregadas en buena fe durante la larga historia de Alemania merecían volver a sus dueños originales. Aquella muestra de poder simbólico tendría, sin embargo, consecuencias devastadoras para el legado artístico de Europa, y la mayor víctima sería precisamente la habitación del ámbar. ¿Qué ocurrió con el gran tesoro ruso en Königsberg? Es difícil saberlo con certeza. Se dice que tras su llegada, el cuarto fue expuesto en el fastuoso palacio de la localidad como parte de una magna exhibición sobre el poderío alemán en la guerra. Tras terminar la exposición, la riqueza se ocultó en algún sótano, supuestamente a salvo no solo de potenciales ladrones, sino de los bombardeos aliados, que para entonces ya comenzaban a recrudecerse. Lo único seguro es que, para desgracia de la humanidad, el cuarto del ámbar no volvió a ser visto nunca más. De acuerdo con la mayoría de los expertos, la que en su tiempo fue considerada la octava maravilla del mundo, pudo haber sufrido uno de dos tristes destinos. Una posibilidad es que, desesperados,
los alemanes hayan tratado de trasladar el cuarto del ámbar entero en submarino en algún momento de enero de 1945. Hay evidencia de que el submarino Wilhelm Gustloff partió de un puerto cercano a Königsberg llevando un cargamento de gran valor cultural. Por desgracia, ese mismo submarino fue destruido pocos días más tarde en alta mar por las fuerzas aliadas. Si el submarino alemán llevaba dentro de sí los paneles legendarios del cuarto del ámbar, el gran tesoro está perdido para siempre en los mares del norte de Europa. Pero hay otras teorías, algunas que incluso sugieren que el cuarto del ámbar sigue ahí, esperando ser descubierto otra vez. Además de la posible desaparición del cuarto del ámbar mientras era trasladado a Alemania dentro de un submarino en 1945, existen otras hipótesis probables que también, por desgracia, sugieren que aquella maravilla del arte humano tuvo un destino muy triste. Una de ellas es tristemente irónica. El final de la Segunda Guerra Mundial vio a Königsberg severamente bombardeada por las fuerzas aliadas. Los rusos fueron especialmente crueles con la ciudad alemana. El Ejército Rojo destruyó el castillo de Königsberg y bombardeó sin clemencia el resto de la ciudad. Es entonces posible que el maravilloso cuarto del ámbar haya sido destruido precisamente por el ejército de Rusia, el país que había visto a la habitación ambarina como uno de sus más grandes y entrañables tesoros. Pero, ¿hay acaso alguna posibilidad de que el cuarto haya sobrevivido hasta nuestros días? Desde el final de la guerra han sobrado teorías que indican que en realidad el cuarto está, aún ahora, escondido en algún profundo sótano en Kaliningrado o dentro de alguna cueva secreta en las montañas de esa zona de Europa. Pero la realidad es que a pesar de la insistencia de cientos de investigadores y arqueólogos en Rusia y Alemania, nadie puede decir con certeza qué sucedió realmente con el legendario cuarto de San Petersburgo. Hace varios años, en 1997, como una muestra de lo poco que la guerra dejó del célebre lugar, la familia de un soldado alemán que había sido uno de los encargados de desmantelar el cuarto durante el sitio de San Petersburgo admitió tener en su poder un mosaico italiano que alguna vez fue parte del cuarto del ámbar. La pequeña pieza, con un cofre también recobrado, fue devuelta a Rusia. Solo 2 partes minúsculas de lo que en otro tiempo fueron toneladas y toneladas de riqueza y maestría artística. Una muestra más de la destrucción implacable y cruel que provoca la guerra. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.